Bien, ya lo tenemos al señor Rafael Llanover, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Tengo entendido que usted está citado para mañana a las 11 de la mañana para prestar declaración en la Fiscalía del fiscal Molina. Sí, efectivamente, pero yo solicité una prórroga porque mañana precisamente tengo que hacerme unos estudios en el hospital italiano por una reciente operación. Y no quería perder el turno porque si no, ese turno tendría que ser pasado, quién sabe, muy adelante y por consiguiente quería llevarle los resultados al cirujano que me operó. Me preguntaba si lo que usted diga acá lo puede repetir en la Fiscalía o si tiene algún tipo de... No tengo ningún inconveniente. ¿De inconveniente? No. ¿Usted diría que no hubo presión para vender la empresa, como asegura? No, de ninguna manera. ¿En este momento? En lo que a mí respecta, realmente hubo una gran presión. Lo que pasa es que, muy inteligentemente, nos tenían en habitaciones separadas. El día de que se firmó el convenio de venta, por un lado a Lidia Papaleo, por el otro lado a Isidoro Graiber y la señora, y por el otro lado a mí. De manera que es sumamente raro que para negociar un paquete accionario de esta naturaleza, a todos los involucrados nos tuvieran en habitaciones por separado. A mí me atendió, lo vi pasar esporádicamente al señor Mitre, pero el que me atendió verdaderamente fue el señor Patricio Peralta Ramos, socio de La Razón en aquella época. Y cuando tengo que firmar el documento, yo ya sabía que me iban a detener, porque era voz populi, todos mis amigos me avisaron que me iban a detener. Y en aquella época la detención era muy peligrosa, porque podía significar un secuestro, podía significar una desaparición, y realmente temí las consecuencias que esta detención pudiera afectar a mi familia y a mí. Por consiguiente, cuando hablé con el señor Patricio Peralta Ramos, le dije una sola cosa: mire, yo voy a firmar este convenio si usted me garantiza de alguna manera que a mí no me va a pasar nada. Y el señor Patricio Peralta Ramos me dijo: le doy mi palabra de que a usted no le va a pasar nada. Porque, digamos, yo no tuve ninguna oportunidad de leer el documento, desconozco totalmente el precio que habían fijado por las acciones que figuraban a mi nombre, inclusive desconocía las condiciones de venta. Ustedes imagínense que para hacer una operación de esta naturaleza, cualquiera hace un estudio del mercado, o requiere el tiempo necesario para hacer un estudio del mercado, determinar cuánto vale el objeto de la operación y además considerar si puede existir la posibilidad de que eventualmente varios compradores estén interesados en un patrimonio de esa naturaleza. Llanover, usted era vicepresidente, contador de la empresa, o sea, que manejaba todas las finanzas. Era vicepresidente. ¿Vicepresidente? No contador. Que conocía todas las finanzas. Sí, o sea, hubiera sido la persona indicada para... Sí, sí. ¿Por qué no pudo ver lo que estaba firmando? En ese momento existía una presión que ocurría y todo el país la conocía, porque ya sabíamos que habían secuestrado y desaparecido personas. Y la verdad es que tenía mucho miedo, no lo voy a negar. Esa escena, señor Llanover, que usted relata, en la que fueron separados, que ya la misma separación de los socios implica una situación violenta y forzosa, porque no veo por qué van a estar separados cada uno con un interlocutor distinto, pero fue en el diario La Nación. Fue en el diario La Nación, en las oficinas que tenían en la calle Florida, en aquella oportunidad. Yo no sabía, inclusive, que en otras habitaciones estaba Lidia Papaleo y en otra Isidoro, ¿no? Desconocía el tema.
Desconocía que ellos hubieran estado, pero de cualquier manera sabía positivamente, porque me habían avisado, que me iban a detener. Y entonces procuré de alguna manera conseguir la protección de mi familia y la mía. Yo estuve secuestrado 7 días sin que mi familia conociera mi paradero, y por consiguiente, cuando pasaron esos 7 días y me vino a interrogar, no sé si era el general Gallino o un oficial que él había designado, le pedí por favor que me dejara comunicarme con mi familia para que supieran de que estoy vivo y estoy bien, que no me había pasado nada. De manera que ese señor me permitió hablar por teléfono con mi señora y le comuniqué, muy emocionado, que estaba bien y que no me había pasado nada. Pero la situación en aquella época, no nos engañemos, era muy, muy difícil, ¿no? Le hago otra pregunta. Una investigación que usted conocerá, de una investigación periodística, relaciona las preguntas que les hacían a los detenidos secuestrados con que parecía que las preparaban, parece, o está comprobado en realidad, están los documentos, los tiene Tiempo Argentino, que las preguntas las preparaban Mitre, Peralta Ramos y Manieto. ¿A usted qué piensa sobre eso? No, realmente no lo puedo aseverar porque desconozco. Pero las yo lo único que le puedo... ¿Sobre qué le preguntaban? Bueno, por ejemplo, cuando me llevaron con los ojos vendados y las manos atadas a un lugar que desconozco cuál era, porque entré en esas condiciones y salí en esas condiciones, me interrogó un señor que me preguntó quién me había designado vicepresidente de Papel Prensa. Y le dije que me había designado la Asamblea de Accionistas, pero a instancias ¿de quién? A instancias de David Graeber. Y a Martínez Segovia, que era el presidente de Papel Prensa y el más responsable por ser presidente. En empresas de esta naturaleza la responsabilidad mayor es la del presidente. ¿Quién lo había designado? Me preguntó, y le digo también, la Asamblea de Accionistas a instancias de Graeber. Después, en un momento dado, prendió un... ¿cómo se llama? Un grabador, y a veces no me sale la palabra correspondiente. Prendió un grabador y apareció un señor diciendo un discurso. Me preguntó a mí, ¿usted sabe quién es? Le digo, no, yo no sé quién es. Presté atención. Y después me dijo, mire, es Firmenich. Y bueno, será Firmenich, pero yo no lo conozco. Después me preguntó, por ejemplo, si conocía al general Lanusse. Y yo le contesté que como secretario honorario de la Bolsa de Cereales, sabía que todos los años se festeja el Día del Cerealista, invitamos a las más altas autoridades, y el general Lanusse, que era presidente de la República en ese momento, cuando se produjo ese festejo, yo lo atendí, como atendí a 1000 invitados. Estoy seguro que yo lo conozco a él porque fue presidente de la República, pero no estoy seguro de que me conozca a mí. Eso fue lo que le contesté. Y después le reclamé a esta persona que me interrogaba que preguntara informes sobre mi persona a los bancos con los cuales yo trabajaba para que determinara qué tipo de persona era, en el sentido de que de ninguna manera podía estar involucrado en cualquier cosa por la cual estaba detenido. Entonces me contestó, no, quédese tranquilo, que si yo determino que usted no estaba involucrado en nada, le voy a pedir disculpas. Y todavía estoy esperando que me pida disculpas.